lunes 19 de diciembre del 2016. El 2016 nos aguarda con un enjambre sísmico muy preocupante, mismo que se escenifica con epicentro en la provincia de Esmeraldas. Esto estaría bien dicho. No es solamente la ciudad de Esmeraldas, no son solamente sus playas más conocidas, más destacadas, como es Atacames y como es Tonsupa. El sismo de casi 6 grados sacudió a Esmeraldas esta madrugada. Hasta este momento no hemos logrado una conexión real con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Nos manifiestan que en poquísimos instantes tendrán un informe de última hora repleto de datos de nuevas realidades sobre lo que ocurrió especialmente en la provincia verde, en la querida Esmeraldas. El presidente Correa alcanzó a redactar este tuit. Dice 5 sismos sobre 4 grados en Esmeraldas, el mayor de 5.9, zonas sin electricidad, se evalúan daños, clases suspendidas en la provincia y nos convoca a tener ánimo, y es lo que nosotros queremos transferir a todos los familiares residentes en nuestra área de cobertura, de las víctimas que inevitablemente resultan ser los esmeraldeños y todos los ecuatorianos que residen en estas playas, en esta parte de la costa ecuatoriana. 5 sismos sobre 4 grados en Esmeraldas. Hicimos el contacto con el gobernador Rivera. Mayor de 5.9 destacaba él. Igual, zonas sin electricidad nos ha manifestado en esta conexión que Verónica Rosero estableció con la primera autoridad esmeraldeña. Tenga la bondad vamos a repetir la conexión con el gobernador de Esmeraldas, Gabriel Rivera. Creo que no lo tenemos listo. Comuníquenos. Bueno, van a escuchar ustedes en breves instantes lo que en desespero contagioso incluso el señor gobernador, superado por trabajo, imagínense en el papel que para el señor gobernador Rivera debe ser este momento una misión en la que especialmente hay que poner mucho ñeque, tranquilidad y administrar los insucesos que en una corriente interminable de mensajes, de reclamos, de reportes estarán realizando las diferentes autoridades de prácticamente todo el litoral esmeraldeño. Son 5 sismos que construyen un evento de gran significación y preocupación para todos nosotros. Obviamente se incluye el presidente de la República, el gobierno nacional y las correspondientes autoridades. Así es que, no obstante que tenemos la información y la agenda prevista justamente para el tema al que habíamos convocado a nuestros invitados. Está aquí con nosotros nuestro común amigo Humberto Cholango, expresidente de Coarunari y de la Confederación Nacional de Indígenas, la CONAIE. Humberto está también atestiguando o testificando toda la maquinaria informativa que tratamos de
activar en el afán de que el público se beneficie de una cabal orientación de este enjambre sísmico que se ha producido desde las horas de la madrugada, exactamente las 2 de la mañana. El evento más significativo, más importante, según nos informa el señor gobernador, ocurrió a las 2 de la madrugada. Señor gobernador, tenga la bondad. Es una auténtica tragedia lo que vive mi pueblo. Desgraciadamente tenemos un enjambre sísmico que ha destruido gran parte, muchas viviendas, también gran parte del tema hotelero acá en Tonsupa. Tengo heridos, hay una persona fallecida de 75 años, tercera edad, pues lógicamente, sexo femenino. Tenemos ya dentro de las buenas noticias es que se han repuesto todos los servicios públicos, especialmente la luz eléctrica que se fue en la mañana. La seguridad está totalmente controlada. Hemos suspendido las clases por este día. No podemos permitir que los chicos vayan a clases hasta no evaluar la infraestructura escolar, estudiantil. También tenemos que se descarta cualquier peligro de tsunami. Eso está totalmente descartado, ¿no? Tonsupa es la zona más afectada, señor gobernador. Totalmente afectada en cuanto a la infraestructura y también la salud de las personas. Tengo muchos heridos, en este momento mismo estamos subiendo a la ambulancia los heridos. ¿Y cómo podríamos desde las otras ciudades aportar y ayudar a la población esmeraldeña ahora mismo? Más adelante estaremos informando eso. Nosotros tendremos que activar todas las vías de ayuda a la ciudadanía, así como el pueblo ecuatoriano lo hizo a partir del 16 de abril. ¿El COE se reúne desde horas tempranas de esta mañana? A las 10 de la mañana estuvimos reunidos y a las 9 estaremos nuevamente. No convoco antes el COE provincial de las 9 porque estoy esperando los reportes de los COEs locales, Atacames, Muisne y Esmeralda. Entonces por eso convoqué a las 9 prudentemente para tener el reporte, aunque ya tengo los primeros reportes desde la madrugada. La ciudadanía ha salido a las calles en horas de la madrugada, el temor, sí, obviamente. Quiero felicitar a la ciudadanía por cuanto las prácticas permanentes, la simulación, los simulacros han dado un resultado muy bueno en el sentido que los chicos, los niños, las personas saben dónde tienen que ir. Ha habido en eso una respuesta muy responsable de mi pueblo. Sí, el de 5-9 ocurrió a las 2 de la madrugada, ustedes escucharon, compañeros, 2 de la madrugada los edificios se alarmaron. Aquí me comentaba precisamente nuestro conserje de turno, mencionaba que a esa hora las alarmas se activaron en este edificio donde estamos trabajando y es la sede institucional de la cadena Democracia. Se activaron las alarmas, dijo, y sonó muy fuerte. El sismo también lo sentimos en planta baja y bueno, aquí prácticamente duermen la flota de conserjes y pare de contar adicionalmente. A esa hora de la madrugada no habían obviamente ocupantes en el edificio en el que nos encontramos. Sismo de 5,8 grados sacude a Esmeraldas. Vamos a ver, el señor, sí. La señora Gabriela Ponce, o señorita Gabriela Ponce, técnica del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, va a tener la bondad en 5 minutos de ofrecernos una información un poco más pormenorizada del evento telúrico que hemos identificado. Ahora, nosotros le pedimos a la ciudadanía, primero, lo de siempre, tranquilidad para administrar esta circunstancia, tranquilidad. No olviden que los sismos que han ocurrido tanto en Esmeraldas, históricamente, como en Manabí, se transfieren obviamente en línea directa a la capital de la República. Los mayores sismos o enjambres de sismos de la costa ecuatoriana, especialmente en el lado de Esmeraldas, han recaído en la ciudad de Quito, es decir, hay una conexión directa y es menester que tengamos en cuenta aquello, instruyendo y volviendo al consejo sano y a las prácticas
que hemos ideado en cada hogar, en cada establecimiento educativo, en cada escenario de trabajo. Tenemos que volver a repetir las mismas recomendaciones en las que incluimos en primer lugar la tranquilidad que debemos asumir todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana. La madrugada de este lunes se registró este sismo de magnitud 5.8. Exactamente tengo ya la hora, las 2:11 de la madrugada, frente a las costas de Atacames y Tonsupa. Posteriormente se han registrado hasta las 5 de la mañana otros 15 eventos con magnitudes entre 2.9 y 4.9. 4.2 de los 15 eventos con magnitudes entre 2.9 y 4.2. Ahí estamos bien en la misma zona, De manera que bien puede producir, en secuencia, es una cantidad de eventos que van a seguir sintiéndose especialmente en la provincia más afectada, que es la provincia de Esmeraldas. Tonsupa es, al parecer, la ciudad o la población más afectada, se nos comunica desde el Instituto Geofísico, donde se han registrado derrumbes en varias viviendas. Debido a estos incidentes, las clases en la provincia de Esmeraldas, conforme el señor gobernador Rivera nos acaba de informar, han sido suspendidas esta mañana. Y el COE provincial, que fuera convocada para las 9 de esta mañana, ha sido ya convocado para las 9 de esta mañana, al frente el ex asambleísta Gabriel Rivera, actual gobernador de la provincia de Esmeraldas. Seguramente Gabriel ya se comunicó con el señor presidente Correa, le dio los datos que seguramente el primer mandatario le sugirió le sean establecidas. Ahora nos afirma la señorita Ponce, Gabriela Ponce, que en cuestión de unos pocos minutos más, ella va a tener la bondad de ofrecernos un reporte global de lo que ha ocurrido en la provincia de Esmeraldas. No puedo yo ubicarme ya con el segundo tema, porque quisiera que esta primera tanda de información sobre el enjambre sísmico de Esmeraldas lo concluyamos con alguna otra cosa más importante. No obstante, a este insuceso que ha ocurrido en la provincia verde, los políticos y los candidatos a la presidencia de la República están ahí tranquilos peleándose por los votos. Guillermo Lasso se encuentra este mismo instante en la cadena Ecoavisa y nosotros también vamos a retomar nuestra agenda si no hay otra disposición de parte de producción. Creo que yo quiero ir rápidamente a escuchar quiero escuchar al señor presidente de la República y que lo escuchen en sus dos posiciones terminantes, durísimas. Estamos con el geofísico, 1000 perdones. Y 1000 perdones a nuestro primer invitado, el señor Humberto Cholango. Doctor Cholango, si aguantamos un poquito lo mismo que al señor doctor Gabriel Hidalgo Andrade, que nos está escuchando en la provincia de Loja. Él está en Ciudad de Loja y él escribió un artículo muy importante que le paso a hacer conocer a Humberto Cholango. Bueno, señoras y señores, desde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, no sé nuestra informante si es Gabriela. Sí, señor. Gabriela Ponce, si es tan amable, ingeniera, estamos para escucharle. ¿Qué ocurrió en Esmeraldas esta madrugada
el enjambre sísmico ha sido alertado incluso por el propio presidente de la República, quien configuró en señal Twitter una primera gran información y pidió a la población ánimo. Muy buenos días, Gabriela. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, a las 2 de la mañana, más o menos, se registró un primer evento con una magnitud de 5.8. Después de esto, se registraron unas réplicas debidas a este evento. Hasta el momento tenemos 24 réplicas registradas después del evento de 5.8. Y bueno, este evento es de origen, no es de origen de subducción, como lo fue el evento del 16 de abril. Este evento es un evento más superficial, es un evento, un sismo cortical lo llamamos, debido a que produce debido a una falla que se encuentra en el bloque. Es decir, no es una interacción entre dos placas, sino fallas internas que se encuentran en el mismo bloque, en este caso en el bloque continental, en la zona de Esmeraldas. Sí. También hace el 12 de diciembre tuvimos también unos eventos en esta zona. Son los mismos. Yeah. Sí, son los mismos. Perdone, Gabriela, para entenderlo bien, nada tiene que ver con el evento de Manabí. Esto está ubicado en otro lado de la plataforma. Este es un sismo particular, un enjambre que se ha configurado frente a Atacames y Tonsupa y que comenzó a activarse desde hace algunos días, de lo que tengo entendido. Pero ocurre un sismo principal que vendría a ser este de 5.8. ¿Tenga la bondad de ratificarnos aquello? Sí, no necesariamente es un sismo independiente que no tiene que ver con el 16 de abril. Ajá. En realidad, lo que se podría creer es que debido al sismo del 16 de abril, que liberó muchísima energía y transmitió muchísima energía a todo el país, a todas las fallas del país, estas fallas de esta actividad que estamos viendo ahorita pudo haber sido el resultado de esta transmisión de energía, debido a la energía muy grande que liberó en el 16 de abril. Esta se empezó a acumular en esta zona y es probable que eso es lo que estemos viendo en este momento. O sea, continúa siendo una réplica del 16 de abril. Esto déjenos claro, Gabriela. Sí, podríamos llamarlo réplica debido a que es debido a esta interacción, a esta transmisión de energía. Es la misma causa. Réplica. Claro. Sin embargo, no es el mismo mecanismo, la misma zona, ¿entienden? Que se rompe. La zona es la que cambió. Porque claro, tenemos una plataforma submarina, la placa continental, que tiene más de 600 o 500 o más de 500 kilómetros, ¿no es cierto? Esa es una parte, digamos, la que circunda la provincia de Esmeraldas. La anterior fue, el evento mayor se dio justamente en la provincia de Manabí. Entonces, esto todavía ustedes científicamente tienen que establecer, pero obedece a la misma placa continental de Ecuador. Más o menos eso es lo que yo aprecio de su información, Gabriela. Sí, un poco, sí. Sí, en realidad sí. No, si estoy equivocado, tenga la gentileza de... Sí, es eso, pero no tenemos que cambiar los términos. Entonces es un término de subducción, es debido a esta interacción entre las dos placas, y el otro término es fallas corticales, que no es una interacción entre las dos placas, sino dentro mismo del bloque. Este es un evento de subducción. No. No, es un evento cortical. Debido a que ¿Cuál es la diferencia? Perdone. Ya, una zona de subducción vendría a ser la interacción entre las dos placas, la placa oceánica y la continental,
y una falla cortical, nosotros estamos hablando de que dentro de un bloque, si nosotros imaginamos un bloque rígido, le aplicamos presión a ese bloque, esto se va a mover, se va a fracturar, ¿verdad? Entonces, si estas fracturas se mueven, eso es lo que llamamos fallas. Y estas fallas es las que están dentro de este bloque rígido, en este caso, dentro de la placa continental. Eso es una falla cortical, que es distinto a la falla de subducción, debido a que la falla de subducción es algo mucho más grande, que interactúan las dos placas. Aquí no están interactuando las dos placas, sino es como que una fractura dentro del bloque que se mueve. Esa es una falla, esa es la falla que está actuando. Entiendo. Ya. Pero lo de Manabí fue una subducción. Lo de Manabí fue subducción. Ahí estamos entendiendo las cosas. Claro, eso es más grave, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias. O sea, es grave cuando ocurre un evento de gran magnitud. Sin embargo, se pueden tener eventos grandes en las fallas corticales también, y como son corticales, es decir, superficiales, es un movimiento fuerte también. Entonces, en la segunda dimensión está el suceso de esta madrugada. ¿Por qué se produce en una ruptura de esta naturaleza, se produce un enjambre sísmico? ¿Si podría explicarnos, Gabriela? Es debido a lo mismo que acabo de decir. Tenemos un evento y le aplicamos tenemos un bloque rígido, le aplicamos un esfuerzo, lo apretamos a ese bloque, este se va a fracturar. Si seguimos aplicándole estos esfuerzos, este se va a mover, las fallas se van a mover, y eso es lo que ocurre. Es exactamente lo que ya expliqué. Sí. Pueden haber después de la secuencia de 5 sismos nuevos eventos, quizá incluso más fuertes que el anterior. Por lo general se tiene un evento principal, que es el que tiene la magnitud mayor, y lo que posteriormente vemos son eventos ya de menor magnitud, que son las réplicas, que ya hemos explicado también muchas veces lo que es las réplicas. Ok. Sí. Le estaremos molestando, Gabriela. Tengo que ir, disculpe, sí, gracias. Bien atenta a la ingeniera. Gracias. Sí. 7:18 minutos de la mañana, 7:18 minutos de la mañana. Como nos pide el presidente de la República, no decaigan, compañeros, en el ánimo de informar. Ánimo, dice el presidente. Ustedes también repongan el ánimo y tengan la bondad de apelar a otros informantes. En cualquier momento, la directora en turno del Instituto Geofísico, Alexandra Alvarado, estará ya en sus oficinas principales y ella tendrá seguramente la información más importante y global, digamos, de este lamentable nuevo insuceso de carácter sísmico. Ok, ya puedo irme a mi propia agenda, ¿verdad? El señor presidente de la República, conforme mencionan los diarios de esta mañana, atacó duramente a los sectores indígenas, especialmente alineados en la CONAIE, en Ecoarrunari, en la Federación Shuar de Morona. El señor Agustín Huachapá anunció en sus redes sociales las movilizaciones y advirtió que su comunidad no se responsabiliza por lo que puede ocurrir. En un comunicado, los indígenas hacen saber que esta comunidad desconoce al presidente Correa, a quien lo responsabilizan del enfrentamiento entre ecuatorianos. A ver, esto que quede claro. Diario La Hora. En un comunicado, los indígenas hacen saber que esta comunidad desconoce al presidente Rafael Correa, a quien lo responsabilizan del enfrentamiento entre ecuatorianos.
Mientras tanto, 3 miembros de la Junta Parroquial de Pananza y 2 ciudadanos más, uno de ellos Shuar, se les formuló cargos por tentativa de asesinato. Qué fuerte estuvo el señor presidente de la República el día de su famosa sabatina. Hay brotes de violencia en Amazonía. Como siempre, se quiere engañar a la gente, que se reclaman tierras ancestrales, que es la minería, todo eso es mentira. Y qué pena que haya dirigentes irresponsables que aupen, que justifiquen estas cosas y no digan la verdad. La verdad es que es un grupo minúsculo de extremistas de la etnia de la nacional Shuar, con dirigentes irresponsables que siempre han demostrado comportamientos muy violentos, que pierden todas las elecciones, pero a las bravas quieren imponer sus caprichos. Entonces, ¿cuál es la versión que ellos quieren dar? Que de todo modo no justificaría, así fuera cierta su versión, ¿ya? No justifica lo que han hecho, la violencia. Y no es primera vez. Esta vez la violencia nos ha costado muy caro. Murió un sencillo policía de la patria. ¿Cómo esa gente tiene las manos manchadas de sangre? Y sus cómplices, los que justifican estas cosas, como el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, qué irresponsable, ¿no? Poner a las víctimas como victimarios y como siempre los victimarios, como victimarios a las víctimas, ¿no? Ojalá algún día inaugure el corazón y el cerebro, porque además es tremendamente torpe, y que esa buena dirigencia indígena que existe, sana, honesta, retome la CONAIE y no permita estas complicidades con hechos que deberían unir a la patria. A este cabo lo matan cuando se estaba transportando en un camión militar, hacen una emboscada al camión militar, empiezan a disparar y no carabinas. Es una bala de fusil que le atraviesa el casco y le destroza la cabeza y muere. No, es que esta gente ya empezó, y la CONAIE, entonces llamado al diálogo y que llamemos a la OEA, a la ONU, llamen a los extraterrestres, a los marcianos, a quien les dé la gana. Lo primero, capturar a los asesinos de nuestros policías. Qué descaro, qué falta de vergüenza, qué falta de ética, de moral. Cómo tratan de ocultar las cosas. Ya inventaron las historias, ¿no? Que ellos están luchando por sus tierras ancestrales. Así sea cierto, así fuera cierto esto, ¿ok? Jamás se va a justificar la violencia, pero además no lo es. Es mentira, esas no son tierras ancestrales, no es selva virgen que se está afectando, mentira. Entonces se trata ya de grupos paramilitares y semidelincuenciales, no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza. ¿Y cuál es la justificación? Recuperar sus tierras ancestrales, mentira. Aquí tenemos todos los documentos, lo que pasa es que no quieren minería, están en su derecho. Pero ganen elecciones, pues, si quieren ser gobierno a impedir la minería. Son derrotados en todas las elecciones y a la brava quieren, con violencia, con muerte, con asesinatos, quieren impedir el desarrollo minero. Y ni siquiera lo dicen frontalmente, sino que argumentan que se han tomado tierras ancestrales. Esto es una inmensa mentira. Esta comunidad, entre comillas, acá en el 2010, 6 familias nuevamente, impulsados por dirigentes de la zona, invaden el campamento, se hacen llamar comunidad Nanquis y ya son pueblos ancestrales y tierras ancestrales. Mañana se nos instalan en Solanda, también nos quitan Solanda. Y en el siglo XXI, señores, por ancestrales que sean, mientras yo sea presidente, todos vamos a estar sometidos al Estado de Derecho, todos vamos a respetar la propiedad pública y privada y sobre todo, todos vamos a respetar la vida de los demás. Nos han matado un policía. No, señor presidente. Son ustedes los que disfrazan de propaganda política la muerte del valiente policía fallecido mientras cumplía su trabajo. No queremos más de sus lamentos electorales disfrazados de legalidad, de ambiciones y mentiras, le dice el columnista Gabriel Hidalgo al mismísimo presidente de la República. No, señor presidente, ni los indígenas que resisten en defensa de su territorio, ni las mujeres activistas que protestan por la equidad de género, ni los periodistas que denuncian los casos de corrupción están disfrazados de nada. Un disfraz es un artificio que se usa para desfigurar algo. Es una artimaña para confundir con la intención de que algo no se sepa. Un disfraz, señor presidente, es una máscara para ocultar la realidad. Los únicos que fingen no ser lo que son para conseguir beneficios políticos son los cobardes.
Tampoco están disfrazados de golpistas los trabajadores por haberse opuesto a la reforma laboral, de tirapiedras los bachilleres que buscan un acceso libre a las universidades, de traidores los profesores por pedir una mejor remuneración, ni están disfrazados de politiqueros los médicos que no quieren ser encerrados por ejercer su profesión. ¿Por qué habrían de disfrazarse los indígenas para reclamar lo que les corresponde? ¿Por qué un periodista habría de disfrazarse para ejercer la comunicación con libertad? Un médico para cuidar la salud de un paciente, un profesor para enseñar según su conciencia, un estudiante para exigir el ingreso a la carrera de su preferencia, un trabajador para protestar por mejores remuneraciones, los propietarios para defender la utilidad bien ganada en la plusvalía de sus bienes. ¿Le parece que quienes criticamos sus maneras altaneras, su tono indolente, su estilo antidemocrático de tomar sus decisiones inconsultas, nos hace falta disfrazarnos de algo para ejercer los derechos con los que hemos nacido, con o sin su revolución ciudadana? Le menciona en su comunicado, más que comunicado, en su crónica de interpretación y de opinión, Gabriel Hidalgo Andrade, en una carta dirigida al presidente de la República como columnista y ciudadano libre. Y hay también algunos otros párrafos que no dejan de ser verdades desde el punto de vista que defienden una acción cumplida por diferentes sectores de nuestro país y de la comunidad nacional. Yo quiero que, una vez que se enteró de este comunicado, Humberto Cholango... pero me dicen que Gabriel Hidalgo está en línea telefónica. Columnista, muy buenos días. Mucha gente dirá, bien mandado su comentario, su interrogante, su macro opinión y bueno, un esbozo de rebeldía y defensa a los derechos gremiales y ciudadanos de una buena parte de la ecuatorianidad. Muy buenos días y ojalá nos pueda. Aquí está Humberto Cholango, un dirigente histórico de la Confederación de Indígenas Ecuatorianos, y vamos a tener también más adelante al señor Jorge Herrera, presidente de la Confederación desde la ciudad de Latacunga. Si ahí nos está escuchando, Jorge, estamos timbrándole precisamente este instante, pero como que su teléfono está ocupado. Ok, debe estar atendiendo también algún otro medio. Aquí estamos con don Humberto Cholango. ¿Qué le parece a usted lo que menciona Gabriel Hidalgo, señor Cholango, si es tan amable? Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes en todo el país y los que miran por internet. Primero, mi solidaridad con la provincia de Esmeraldas por este sismo. Y sí, todos los ecuatorianos tenemos que poner coraje, valentía y superar y sobrellevar estos eventos que nos ponen en alerta a los ecuatorianos y ecuatorianas. Con respecto a su pregunta, mire, yo quiero decir con toda la franqueza, el señor presidente Rafael Correa es el único responsable de los hechos que está suscitando en la Amazonía y que van a seguir suscitando. ¿Por qué? Porque él no entiende, él no comprende sobre los pueblos indígenas. Él cree que hay que llegar y sacar el petróleo, la minería y punto y nada más. Los pueblos indígenas tenemos derechos que están en la Constitución, aprobados recientemente en el año 2008, están en los convenios y tratados internacionales como la OIT,
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de en las Naciones Unidas. Los derechos que está violentando esos derechos del señor presidente. Y por esa violentación, escuchen bien, ecuatorianos y don Gonzalo, por violar esos derechos. Ojalá con el favor del pueblo ecuatoriano, yo voy a ser asambleísta en la próxima asamblea y le voy a llamar al señor presidente para que responda en la próxima Asamblea Nacional por violentar los derechos de los pueblos indígenas, y voy a meter un juicio político para que responda, porque no ha hecho la consulta previa, libre y informada, y quieren imponer a la fuerza, y eso no van a lograr, porque no conocen la historia del pueblo shuar, no hablan su idioma, no conocen su territorio. Esto de Nankín es recién un inicio de una gran batalla que posiblemente vamos a mirar en los próximos años, y una batalla muy dolorosa. ¿Y quién es el responsable? Presidente de la República y los ministros del ramo. ¿Quién es el responsable de todo esto? De todo lo que está pasando. Humberto, los derechos ancestrales han sido disfrazados, dice el presidente. Mire, él en sus interpretaciones muy limitadas que puede tener sobre los pueblos indígenas. ¿Por qué resultan limitadas? No, es que no conoce. El desconocimiento. Desconoce. Así como puede conocer muchísimo en otros temas, él desconoce sobre los derechos de los pueblos indígenas, y tiene unos asesores pésimos que no entienden y que simplemente le dicen sí, señor presidente, y no escucha a las organizaciones, a los expertos que de alguna manera están analizando. Es que está violentando el derecho a la consulta previa, libre e informada. Debían haber hecho eso, no hicieron. Y están yendo a la fuerza, tumbaron casas. La obsesión del presidente y del gobierno es vender estas instalaciones mineras. Por supuesto que están concesionando, pues, y eso tiene que ser fiscalizado. Nadie ha dicho nada. Tiene que ser fiscalizado, tiene que saber la verdad. Hay candidatos a la presidencia de la República que no opinan absolutamente nada sobre estos temas. ¿Cómo están entregando esos territorios a las empresas mineras transnacionales? ¿Dónde está quedando la soberanía? O sea, eso tenemos que saber, pero es imposible pensar que hay territorios, hay tierras, ahí están las casas construidas, y vayan y tumben con retroexcavadoras, tumben las casas y después a la fuerza quieran meter y responsabilizar al pueblo shuar. Mire, esos territorios son de la nacionalidad shuar. Hace 60, 70 años la nacionalidad shuar todavía caminaba pues en esos territorios. Después que llegó la sociedad salesiana, más bien empezaron a hacer asentamientos más fijos, que ahora están asentados en diferentes lados. Si esos territorios siempre ha sido de la nacionalidad shuar, y por eso decía, no conocen al pueblo shuar. Esto, el presidente de pronto, ya en mayo, va a irse, ¿no? Va a irse y dejará un gran conflicto, un tremendo conflicto al futuro gobierno que venga. Ojalá tenga la sabiduría de saber dialogar, de saber escuchar, porque lo más importante es dialogar y resolver las cosas, no sacar las tanquetas para ir a reprimir, no intentar descalificar poniendo adjetivos. No, señores, con eso no van a ganar. Esto de Nankín, recién, como dije, es un inicio. Nankín es el símbolo de la resistencia al capitalismo salvaje neoliberal de las empresas mineras que quieren destruir la vida y la naturaleza de nuestros pueblos. Frente a eso, nosotros vamos a luchar. Díganos lo que nos digan, no nos importa, pero aquí tienen que saber la verdad, que este gobierno, actual gobierno, encabezado por el presidente Correa, es el que inició con esta violencia, violando los derechos de la consulta previa a la nacionalidad shuar. Está bien lo manifestado por Gabriel Hidalgo, el columnista al que nos permitimos invitarle a este programa y que se encuentra en línea telefónica con nuestro informativo, nos confirman. Gabriel, politólogo,
catedrático universitario y hombre valiente. ¿Por qué usted le replica con mismas interrogantes y con mismos acertos contundentes al presidente de la República? Gabriel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a Humberto, que está en el set de Radio Democracia. Buenos días también a los amigos que nos escuchan. Para responder a su pregunta, quiero colocar 3 ideas en el debate. La primera es que coincido con el presidente Correa cuando dice que hay que proscribir, no lo dice en estos términos, lo digo yo, pero hay que proscribir la violencia y la muerte del policía que cayó abatido como producto de la violencia. Pero tenemos que preguntarnos de dónde proviene la violencia. Yo pienso que esto no se trata de un asunto de minería, sino de minorías. El presidente Correa, como presidente de la República, tiene que saber que en un Estado constitucional que él dice dirigir, un Estado constitucional defiende por encima de las mayorías a las minorías, y hay una minoría vulnerada en esta situación, que está siendo atacada y que está siendo desplazada por intereses que contradicen la ideología del gobierno, que se basa en poner al ser humano por encima del capital. Y en este caso, el presidente Correa está privilegiando los intereses de los capitales internacionales con los que está comprometido por encima de los intereses de las minorías vulneradas. En segundo lugar, cuando el presidente Correa y todo su aparataje de propaganda hablan de grupos paramilitares, porque eso es lo que ha posicionado, la idea de que detrás de esto está no solamente la oposición, sino además grupos paramilitares, está destruyendo el principio de la paz, porque hemos vivido de alguna manera en una situación de tensa paz, pero de paz. El presidente Correa lo que intenta hacer con esto es destruir la idea de que vivimos en un momento de paz y generar un estado de excepción que le permita movilizar a sus fuerzas represivas comprometidas con este proyecto político que privilegia al capital y proteger a ese capital internacional en un contexto de estado de excepción. Lo tercero que quiero decir es que, aunque quiera defender el Estado de Derecho, aunque asuma defender el Estado de Derecho, cualquier excepcionalidad introducida en ese Estado de Derecho, a él le permite justificar cualquier medida adoptada, a propósito no solamente de reprimir a los sectores críticos y a los sectores de oposición, sino ahora los sectores de oposición se convierten en grupos armados. Esto es muy importante, pero además muy riesgoso y muy grave. Se trata de una acusación que está colocada en las redes sociales de las instituciones oficiales de propaganda y de comunicación, pero además en el discurso del presidente Correa, que es un discurso en absoluto conciliador. No es un discurso, es un discurso en absoluto cooperativo. Aquí no va a haber solución. Lo que los sectores del oficialismo y el gobierno dirigido por el presidente Correa buscan es sembrar la discordia a propósito de volcar todos los esfuerzos de los aparatos represivos para justificarse en esta situación de violencia y entrar a reprimir en una situación de excepcionalidad. No nos olvidemos que en las dictaduras de todo el mundo la excepcionalidad ha servido para perseguir a las voces críticas, que son las más peligrosas para los intereses de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos dictatoriales. Con lo cual, con una excepcionalidad como esta y con todas las amenazas que escuchamos, no solamente reseñadas en el fragmento que fue escuchado hace breves instantes y que fue reproducido por ustedes en la radio, sino durante toda la sabatina y todas las sabatinas, especialmente la última, en donde se ve a un presidente Correa que se está retirando del poder en un clima de violencia, en un clima de polarización, que es sembrado precisamente por esto, porque desde el Estado no se defiende el Estado constitucional. ¿Qué es un disfraz, Gabriel? Pues es lo que está colocado en la columna de opinión que usted gentilmente reproduce. Es algo que permite tapar, un artificio, disimular, es un artificio, y es que busca desfigurar, dice usted, desfigurar algo. Es una artimaña para confundir con la intención de que algo no se sepa. Un disfraz, señor presidente, le dice usted, es una máscara para ocultar la realidad. Los únicos que fingen
no ser lo que son para conseguir beneficios políticos, son los cobardes, y ese no es el caso del sector indigenista, Gabriel. En absoluto, porque ahí se está tratando de deslegitimar una posición legítima. Tenemos que proscribir la muerte del policía, pero también tenemos que proscribir toda forma de violencia, sobre todo esa forma de violencia que es desigual y es desproporcionada, que es sembrada desde los aparatos represivos del Estado. ¿Cómo prueba que son ellos los que más bien disfrazan a los ciudadanos de correístas? Bueno, les exigen, y esto está comprobado, circulan pruebas a través de las redes sociales que exigen a los funcionarios públicos asistir a las sabatinas, a sus mítines políticos, a sus reuniones y a sus concentraciones, con lo cual estaría claro que gran parte de la gente que asiste no asiste vocacionalmente, no asiste porque estén comprometidos con esto que el correísmo llama un proyecto político, sino que tal vez están asistiendo porque son amenazados o porque no quieren perder su sustento familiar, con lo cual quedaría demostrado que ellos son los que disfrazan, ellos son los que se disfrazan de demócratas, después de haber dado un golpe de Estado blando, como lo indico en la columna, convocando, reformando la Constitución sin llamar a una consulta popular, que era lo que ordenaba la Constitución. Entonces está claro que ellos son los que se disfrazan de demócratas, ellos son los que se disfrazan de pluralistas cuando no han reconocido el derecho de las comunidades indígenas en su condición de minorías protegidas por la Constitución al acceso a la consulta previa. Un Estado constitucional, un Estado de derecho, que es lo que frecuentemente suele decir el presidente como argumento, falaz, por supuesto, falaz, es reconocer precisamente el derecho a las minorías a ser consultadas sobre la situación en sus territorios. Y esto no sucedió en este caso, y es lo que desemboca en la actual crisis, no solamente de legitimidad, sino una crisis de violencia, una crisis de agresión que el Estado debería enfrentarla no con más agresión, no con más violencia, sino con diálogo y con cooperación. Pero está claro que el presidente Correa, al menos en términos discursivos, no está dispuesto a aplicar el diálogo democrático y la concertación. Usted le dice, son ustedes quienes disfrazan las ciudades de color de su partido, ensuciándolas para intentar engañarnos que son más, que son todos, que son millones, pero que en realidad no son más que un puñado de políticos atornillados al poder, que no quieren dejarlo, porque se han convertido en un lucrativo negocio para ustedes y porque temen que en su ausencia un nuevo gobierno, un gobierno naturalmente ciudadano, los fiscalice y se sepa la verdad que tanto les cuesta ocultar. Esto en reacción, señoras y señores, a lo que el señor presidente en Twitter decía este fin de semana. En Morona, un Twitter firmado por el señor presidente decía, en Morona, violentos quieren tomarse el campamento minero San Carlos Pananza. Tenemos un policía fallecido y varios heridos. Criminales les decía. Hoy, mes de Navidad, una familia está de luto por los violentos de siempre disfrazados de ancestrales. Un joven teniente también se debate entre la vida y la muerte. Actuaremos con todas las capacidades que nos otorga la Constitución y que nos otorgan las leyes. Esto tiene que terminar. Un llamado a todos los ecuatorianos a unirnos para rechazar en forma unánime la barbarie. Mi abrazo a la familia del hermano policía abatido por balas asesinas, así como a las familias de los heridos, ecuatorianos, más unidos que nunca. Reza el Twitter que publicaron los diferentes medios de comunicación este fin de semana. Por eso, si cabe, una reacción libérrima de Gabriel Hidalgo Andrade, columnista lojano, catedrático universitario lojano, politólogo en esencia. Gabriel Hidalgo Andrade
si usted quiere escucharle, ojalá nos haga el favor, si usted quiere escucharle al señor coronel Luis Hernández. Luis Hernández, nuestro cordialísimo amigo y respetable militar en servicio pasivo. En el diario de un comandante, él dirigió a las tropas en el CENEPA, conjuntamente con el mando más importante del actual candidato a la presidencia, el señor general Moncayo. Y en este diario de un comandante, yo recordaba que había una cita y la busqué. La encontré el martes, coronel, martes 21 de marzo, en donde usted manifiesta: me han ordenado que salgan los Arután, esto es, los disfrazados, según el presidente. Los Arután que defendió en el CENEPA. Exacto. Y ahora son perseguidos, llamados paramilitares, sí, por el presidente, ¿no? Voluntarios shuaras entrenados por mi coronel Gonzalo Barragán para desempeñarse como guías en la selva. Han sido muy valiosos tanto en Coangos como en Tiguinza, donde con dificultad querían desprenderse de ellos por la ayuda que han dado. A las 12:30 mi general Paco Moncayo y mi coronel Grijalva fueron a visitar Coangos y Tiguinza. Hicieron un largo recorrido a pie por toda la base Tiguinza, donde almorzaron y vinieron a Banderas, a mi puesto de mando, a las 4:30 de la tarde. Solicité a mi general Moncayo que todos los aspirantes a soldados, los Arután en ese caso, ese es lo que usted le comunicó al general Moncayo, permanezcan en sus puestos, y que el general Moncayo le dijo adelante, y ahí quedaron. ¿Qué significaron los Arután, los voluntarios shuaras, que hoy son atacados de una manera muy inmisericordia, muy dura por el señor presidente, equivocadamente queremos entender? Le preguntamos a usted, señor coronel Luis Hernández, que usted incluso por estos actos de guerra, por estos brillantes días de militar, debió haber sido general de la República, tema que por el que esta emisora luchó tantos días. Sin embargo, no ocurrió así. El país, la institucionalidad militar, cometió una flaqueza que hasta ahora nos duele y nos avergüenza como ecuatorianos desde mi particular punto de vista. Pero esto han reconocido distinguidas autoridades militares de esos días. Sin embargo, Luis, usted, coronel, tenga la bondad de manifestarle a la ciudadanía y al señor presidente de la República, si no ha conocido, cuáles fueron las misiones, los arrestos que demostraron los Arután, que hoy son mal vistos o mal calificados, o que casi los define como unos disfrazados de broma. ¿Cuál fue el aporte que ellos dieron? Aquí tenemos una fotografía que aparece conjuntamente con el coronel en ese tiempo, Luis Aguas, actual general de la República, que se fajaron justamente en los insucesos bélicos de ese año. Y aquí están, le voy a hacer ver si no los ha visto, los soldados shuaras Arután listos para salir al Alto CENEPA. Mire. Gracias. ¿Cómo le parece? Son ¿Cómo jóvenes, le parece, ¿no? Humberto? Sí, jóvenes. Nosotros tuvimos esa valentía, inclusive en ese tiempo que la CONAIE, ¿no? La CONAIE inclusive aportó mucho en este proceso, en este conflicto que tuvimos los ecuatorianos con el vecino del sur.
Y es lamentable que en su desconocimiento de los alimentos. Sí, la CONAIE recogimos yo recuerdo, sí. Toneladas y toneladas de alimentos para llevar hacia la frontera a los pueblos que estaban en la frontera para poder repartir, y así nosotros contribuimos en este conflicto que tuvimos. A que se mantenga la población. Qué lamentable que ahora el presidente en su desconocimiento diga que son un grupo paramilitar. Eso rechazamos categóricamente. Bueno, nos ha dicho de todo, ¿no? Manipulados de la silla, emplumados, caras pintadas, paramilitar, de todo nos ha dicho el señor presidente. Pero él es el responsable, quien está incendiando la Amazonía en estos momentos. ¿Solo por qué? Solo por proteger a las mineras transnacionales chinas. El ejército ecuatoriano, con una doctrina nacionalista, debe defender esos recursos naturales para los ecuatorianos, no para los chinos. Peor sacar las tanquetas de guerra para ir a atacar pueblos indefensos. Eso nos suena a todos los ecuatorianos incongruente de parte de Fuerzas Armadas, coronel Hernández. ¿Usted qué reconocimiento hace del rol cumplido precisamente por los Arután en el conflicto bélico con el Perú? Bueno, buenos días, coronel. Muy buenos días, licenciado. Un saludo afectuoso a Humberto, mis mejores deseos en las próximas elecciones. Le pedimos, coronel, le pedimos que reduzca el volumen de su receptor que lo tiene al lado, porque nos está pitando. Tenga la gentileza. Ahí estamos. Estoy justamente manejando y mil perdones, del vehículo. Sí, mil perdones, pero adelante, por favor. Estoy con el audífono, entonces estoy dentro de la ley, espero. Sí, un saludo a Humberto, mis mejores deseos en las próximas elecciones. Es una persona que se merece un sitio en la asamblea para que justamente lleve la voz del pueblo indígena, que es del pueblo ecuatoriano. Un saludo al señor columnista Fausto y a toda la radio audiencia. Su lectura de mi diario que yo recibí hace 18 años me trae a la memoria el aporte que los shuaras de forma voluntaria prestaron al ejército ecuatoriano y particularmente a mi comando. Usted lo ha dicho muy bien, lo ha repetido, cuando se pensaba que ya la situación iba ya calmándose, se decidió en el mando que los Arután, que hacían de guías en la selva, que eran prácticamente los ojos de muchas patrullas por su conocimiento de la selva, salgan del área de combate. Yo consulté con los comandantes y yo sugerí que no salgan, que se queden un tiempo más hasta que la situación sea más estable. Yo conozco al pueblo shuar, yo fui comandante en Taisha por un año hace un tiempo y conozco su capacidad, su amor al país y también su amor a su territorio. Yo creo que en estos momentos se necesita mucha cabeza fría. Lastimosamente el gobierno nunca de los momentos difíciles ha salido tratando de dialogar, sino ha tratado de justamente ir por donde su ímpetu, su pasión y sus objetivos le han llevado. Y a la larga, examinando todos los conflictos que hemos tenido en estos 10 años, vemos que ningún conflicto ha salido realmente como debería salir en una democracia, con el diálogo y justamente haciendo que los derechos sean respetados. Y aquí hay que considerar un aspecto. Las Fuerzas Armadas no se entrenan ni se han entrenado para disparar a su pueblo. Esos ecuatorianos estén convencidos que no habrá un solo soldado que dispare a otro ecuatoriano. No habrá un solo soldado. Es por eso que justamente ni un policía, ahí puedo hablar también de la policía, consideremos que esto es fruto de la violencia, que no podemos nosotros tampoco justificar que haya causado la muerte de un policía y heridos de parte de los elementos que practican la violencia legítima de parte del Estado. De parte del Estado no ha habido una violencia que determine que haya heridos en el lado de los indígenas, lo cual es correcto, pero tampoco se justifica que del lado de los que están impidiendo que se haga la explotación minera realmente salga las armas de fuego. Yo tampoco creo que en el lado de los shuars existan fuerzas paramilitares. Eso en absoluto. Paramilitarismo es una estructura que se provee de armas, que tiene dinero, que tiene mandos. Acá es la reacción de un pueblo que no ha sido escuchado. Así es. Su forma de hacerlo, eso sí, no lo justifico, porque para eso es el diálogo.
pero justamente para dialogar tiene que haber la predisposición. Es que no hay diálogo. Entonces, yo lo que creo que en este momento se necesita una cabeza fría. Yo creo que las posiciones de hecho no nos van a llevar a ninguna solución pacífica. Examinemos, yo creo que los gobernantes tienen que leer la historia. Cuando alguien va a gobernar tiene que leer la historia, es su responsabilidad saber qué es el pueblo al que va a dirigir. Y cuando sabe la historia puede atender desde el inicio mejor estos problemas y prevenirlos. Pero si tenemos gobernantes que no leen la historia en muchos momentos de nuestra vida republicana y que solamente son unos ambiciosos por el poder, entonces ahí se van a producir en cualquier momento de nuestra historia este tipo de actitudes. Ventajosamente tenemos nosotros ahí instituciones permanentes como la policía, como las Fuerzas Armadas, que en base a su historia y en base a la forma como han venido tratando los problemas a lo largo de la historia pueden dar las recomendaciones adecuadas, pero tienen que ser escuchados. Lastimosamente, la relación civil y militar durante los últimos años no ha sido la mejor. Y toda esa relación civil y militar deteriorada tiene sus efectos cuando tienen que enfrentar este tipo de problemas y no se encuentran las soluciones que justamente están en dialogar y evitar la violencia. Me alegro que en estos últimos días no ha habido más violencia, pero sí es conveniente que las personas responsables de haber realmente ultimado a un policía y a otros que están heridos realmente tienen que, dentro de la ley, ser sancionados. Coronel, le preguntan a Paul Cisneros, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, si hay un plan para manejar el conflicto minero en la zona que nos ocupa esta mañana. Y él dice que no hay, que el diálogo minero y el mandato 8 habrían sido los espacios para llegar a acuerdos con los actores, pero que se desperdició ese momento. Este rato las cosas ya están en otra dimensión, especialmente porque vemos a los señores militares ocupando determinadas poblaciones donde podrían ocurrir en defensa de los negocios del Estado, que no sé si gozan de un entorno de adhesión de la población ecuatoriana, eso no ha sido medido, pero que en derecho constitucional el presidente de la República reclamará esa posibilidad de hacer que las cosas cambien de dueño, por ponerlo en esos términos. Pero el señor Paul Cisneros dice, la conflictividad en la zona no es nueva, pero ahora es más violenta. Es distinto de lo que venía sucediendo en el país, pero no es muy diferente de lo que pasa en otros países de América Latina, sobre todo en proyectos mineros que están en la fase de exploración avanzada. Una vez que pasan la siguiente etapa, la naturaleza del conflicto cambia. ¿Y en qué sentido cambia? En la fase de exploración es para impedir la actividad minera, pero cuando pasa a la fase de explotación, el conflicto es por el reparto de las regalías, por el control de los recursos, por el destino de la inversión. El destino de la inversión. El destino de la inversión. Lo de Pananza es un ejemplo de lo que sucede cuando un proyecto está a punto de entrar en una nueva fase. Esto se esperaba. Y obviamente si Gabriel está en línea telefónica, ya cortó. Bueno, entonces, a usted le correspondería darnos una opinión. Si el diálogo minero se hubiera dado, si el mandato 8, legislado por este mismo presidente, el mandato 8 en Montecristi. Son las 8. Dado a conocer, yo hasta ahora recuerdo por Alberto Acosta, cuando estaban amigados con el señor presidente de la República, el famoso mandato 8, habría servido
como pieza fundamental para hacer una negociación de conveniencia nacional, de conveniencia general. No sé qué opine usted. Sí, efectivamente. Con ese objetivo, inclusive se llegó a consensuar y acordar el mandato número 8 para revertir todas las concesiones que estaban ilegalmente hechas con vicios, porque Exacto. hubo un feriado minero. Y por lo tanto, ese mandato habría enormes posibilidades de dialogar. ¿Similar al actual? No, ha continuado el feriado minero. Ha continuado, no ha parado, y por eso es que están en estos momentos en este conflicto. Mire, solamente es Nankin, sino... Pero la Revolución Ciudadana quiso frenar esta... De ninguna manera. O sea, el mandato 8 ha quedado en los sueños de los justos, como se dice. Mire, el problema no solamente es Nankins, es Pananza, es Esperanza, es Encuentros, es Tundaime, es San Marcos. Y lo peor de todo eso es que van con maquinaria pesada, van con retroexcavadoras a tumbar casas, a botar, enterrando las casas. Eso no es posible permitir, ecuatorianos y ecuatorianas. Y por lo tanto, ojalá podamos retomar el mandato 8 del mandato minero y poder poner un debate nacional. No solamente decir no a la minería o sí a la minería, aquí va porque yo soy presidente. No. Sino ¿cuál es el interés de los ecuatorianos? Debatir, dialogar absolutamente todos. No solamente porque los que han ganado las elecciones tienen derecho a decir que nosotros aquí mandamos ganen las elecciones, dice, para que ustedes... Por supuesto que nosotros también somos ecuatorianos y también la Constitución nos protege, pues, la Constitución. Y por lo tanto, es fundamental abrir un gran diálogo nacional. Que vengan los empresarios mineros, a ver, para escuchar cuál es la justificación que están poniendo. Que vengan los expertos, que vengan las universidades, que vengan, que digan. O sea, que digan cuál es el beneficio para el país. Nosotros no estamos de acuerdo con la minería a gran escala metálica. Y peor en las áreas donde son territorios indígenas y territorios enormemente biodiversos que van a afectar las fuentes de agua. Son territorios ancestrales, Humberto. Eso es afectar al... Usted defiende que son propiedades ancestrales. Son territorios. O territorios ancestrales. Territorios ancestrales, porque son territorios que por ahí vivían, caminaban, no solamente estos últimos 20, 30 años, sino 600, 700 años. Los soldados ecuatorianos saben que esos territorios, o sabían en su instancia de formación, los soldados ecuatorianos saben perfectamente que esos territorios son ancestrales. Le pregunto al coronel. Por supuesto que son ancestrales y nosotros no estamos justificando ninguna violencia. Pero la pregunta es clave, ¿no? Si en la formación militar, ¿qué les enseñaron respecto de estos territorios a los militares? Lo que pasa es que como en todo espacio, en todo espacio, ¿no? En la academia, en la ciencia, en la historia, por ejemplo, estas cosas no les han enseñado. Y obviamente que tienen que conocer la historia, obviamente que tienen que aprender, tienen que entender el concepto de la plurinacionalidad, estos nuevos conceptos que evoluciona a la sociedad ecuatoriana, tienen que entender. Y porque si no entienden, pues estamos prácticamente, como dicen la ciudad, hecho fritos. Y por eso es que están apareciendo estos conflictos, esta violencia. Nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. La violencia no es el camino para resolver. ¿Cómo cree que hay que reconstruir el diálogo minero y el cumplimiento del mandato 8? Ojalá ahora se baje la tensión, que regresen las tanquetas de guerra que están ahí en la zona, ¿no es cierto?, a sus cuarteles, los militares, los policías, y demos un espacio para poder dialogar. Y el nuevo presidente de la República, ojalá tenga también la capacidad y la sabiduría de entender y comprender y dialogar y resolver estos conflictos. Porque yo creo que el señor presidente, ahora que ya les queda unos meses nada más, en su capricho, tal vez no va a tratar de entender nada, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental
que se bajen las tensiones pero, y que no sigan mandando y que no sigan una descalificando. Vez que ha recibido este gobierno anticipos económicos, ese también es otro de los problemas. Ese es otro de los problemas. Como tienen un déficit fiscal, como falta circulante, entonces a la fuerza quieren pagar la deuda. Entonces, ¿quiénes van a ser afectados de eso? Los indígenas, los territorios que absolutamente han estado viviendo en paz. No, los ecuatorianos queremos la paz, condenamos la violencia, venga de donde venga. Y aún más, otra cosa, ayer por la tarde, el Ministerio de Interior organizó una rueda de prensa en Morona, Santiago, para poner a unos 2 o 3 indígenas, supuestamente dirigentes o exdirigentes indígenas. Eso no va a pasar con nosotros. Han hecho los gobiernos anteriores, querían dividirnos, querían hacer contramarchas, contralevantamientos y todo lo han hecho. Fracasaron. Aquí saben muy bien, exactamente saben muy bien que es necesario retomar y construir el diálogo, pero frente a la violación de todos estos derechos, tienen que responder. El expresidente Rafael Correa tiene que responder. Y si continúan así tal como están, cuando deje de ser presidente, ¿no? Cuando deje de ser el 24 de mayo, tendrá que responder en la nueva Asamblea Nacional. Por eso, para nosotros es fundamental. Pedimos ganar esa curul. Pedimos, por supuesto, al pueblo ecuatoriano que tenga la sensatez y que, inclusive, ya los militares que están con las tanquetas y todo, regresen a sus cuarteles, dejen al territorio, a los shuar en paz y se construya un gran diálogo nacional para poder debatir. Y por supuesto, pedimos la confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas y ojalá, si llegamos a la Asamblea Nacional, legislaremos, fiscalizaremos todos estos temas que está en estos momentos en gran conflicto en el país. Humberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. De la cadena Democracia. Muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, hay divergencias entre entidades gubernamentales. A propósito del dinero electrónico, César Robalino y el superintendente Pedro Páez estarán con nosotros, los dos economistas, en cuestión de instantes, porque continuamos buscando la verdad.